Las fuentes de la historia. La capacidad de retroceder en el tiempo y experimentar nuevamente los eventos y procesos del pasado es imposible. No obstante, para comprender y reconstruir la historia, es de vital importancia examinar detenidamente los vestigios y testimonios dejados por aquellos que nos precedieron. Estos vestigios, conocidos como fuentes históricas, proporcionan valiosas pistas al historiador, permitiéndole adentrarse en los sucesos de la época que está investigando y obtener una visión más completa de lo ocurrido. En el ámbito de la información tecnológica, es esencial indagar acerca de las herramientas y dispositivos empleados para producir las representaciones históricas. Por otro lado, en el ámbito de la información cultural, es fascinante explorar el proceso de diseño y construcción de las catedrales, esos impresionantes monumentos arquitectónicos que han perdurado a lo largo del tiempo. En cuanto a la información sociopolítica, nos encontramos con interrogantes acerca de las figuras históricas y su influencia en la sociedad. La información económica nos revela detalles sobre el valor de las monedas utilizadas en el pasado y los metales que se emplearon para acuñarlas. Ejemplos. ¿Qué instrumentos utilizaban para dejar constancia de los acontecimientos? ¿Cómo lograban plasmar su conocimiento y sus experiencias? En el ámbito de la información tecnológica, al investigar las fuentes históricas, se descubre un antiguo manuscrito que revela que en la antigua civilización mesopotámica se utilizaban tablillas de arcilla como herramienta para dejar constancia de los acontecimientos. Estas tablillas se inscribían con escritura cuneiforme, utilizando estiletes de caña o hueso para plasmar el conocimiento y las experiencias de la época. ¿Cómo se concebían estas majestuosas edificaciones? ¿Cuál era el proceso creativo y técnico involucrado en su realización? Dentro de la información cultural, se realiza un estudio de las fuentes históricas relacionadas con la construcción de la Catedral de Notre Dame en París. Se descubre que el proceso creativo y técnico involucró la labor de arquitectos, escultores y artesanos especializados. Se utilizaban planos arquitectónicos detallados, así como herramientas como martillos, cinceles y andamios para llevar a cabo la construcción de esta majestuosa edificación gótica. ¿Qué tipo de personaje habrá sido? ¿Cuánto tiempo habrá ejercido el poder? ¿Y de qué manera ha dejado su huella en la historia? Al examinar la información sociopolítica, se investiga la figura de Julio César en el antiguo Imperio Romano. A través de fuentes históricas, se revela que Julio César fue un destacado líder militar y político que ejerció el poder como dictador durante un periodo de tiempo. Su influencia en la sociedad romana se evidencia en reformas políticas y sociales implementadas durante su gobierno, así como en la expansión territorial del Imperio Romano. ¿Cuál era el poder adquisitivo de esta moneda en particular? ¿Cuáles fueron los metales elegidos para su fabricación y por qué? En el ámbito de la información económica, se estudia una antigua moneda romana llamada denario. A través de fuentes históricas, se determina que el valor de esta moneda se basaba en su contenido de plata. Se descubre que el poder adquisitivo del denario variaba según la época,
pero en general permitía adquirir bienes y servicios en el contexto económico de la antigua Roma. Clasificación de las fuentes históricas. En la clasificación de las fuentes históricas, podemos distinguir entre las fuentes primarias y secundarias, según su relación temporal con el pasado. Las fuentes primarias son aquellas que se produjeron durante la época o el evento que se está analizando. Estas pueden ser cartas de soldados durante la Guerra del Pacífico o actas de independencia que fueron redactadas en ese momento histórico específico. Por otro lado, las fuentes secundarias son interpretaciones y análisis realizados a partir de las fuentes primarias, brindando una visión complementaria de los hechos. Otro enfoque para clasificar las fuentes históricas es según el tipo de información que proporcionan. Las fuentes orales incluyen leyendas, tradiciones y relatos transmitidos de generación en generación que aportan una perspectiva más personal y subjetiva de los sucesos históricos. Las fuentes materiales engloban fósiles, obras de arte, edificios, esculturas, monedas, fotografías y otros objetos tangibles que nos permiten tener un contacto directo con el pasado. Las fuentes escritas comprenden cartas, libros, decretos, diarios y actas, que ofrecen información detallada y documentada de los eventos históricos. Por último, las fuentes audiovisuales, como películas, videos y grabaciones, nos brindan una representación visual y auditiva de los sucesos pasados, permitiéndonos sumergirnos en la experiencia histórica de una manera más inmersiva. En resumen, aunque viajar atrás en el tiempo y revivir los sucesos del pasado sea imposible, gracias a la interpretación de los vestigios y testimonios dejados por nuestros ancestros, podemos desvelar los secretos y comprender mejor nuestra historia. Examinar las fuentes históricas nos permite obtener valiosas pistas sobre la tecnología utilizada, la cultura, la política, la economía y otros aspectos fundamentales de las sociedades pasadas, otorgándonos una visión más completa y enriquecedora de nuestro legado histórico. Comparte, comenta, dale me gusta, suscríbete e interactúa para seguir aprendiendo sobre historia.